Después de lo que he dicho en el anterior vídeo sobre las imágenes religiosas y digamos su doble potencial, tanto favorecedor o digamos de ayuda en momentos de crisis espiritual, especialmente pues cuando hay mucho miedo o angustia o en determinadas etapas del crecimiento, como su faceta digamos peligrosa. Y bueno, después de todo lo dicho, pues espérate porque vengo a dar una vuelta de tuerca más al asunto y lo que vengo a contar es un poquito más retorcido todavía, pero también forma parte de las cosas que hay que tener en cuenta. Y de hecho, lo que voy a contar, yo lo he aprendido a través de un sueño en el que unos guías me advirtieron acerca de un fenómeno que yo estaba realizando sin darme cuenta en mi propia vida espiritual. Y bueno, a ver cómo lo explico. Lo voy a explicar como pueda, como siempre, pero la cosa tiene su miga. Porque como ya he dicho, pues yo no utilizo imágenes religiosas. No tengo en mi casa cuadritos, ni estatuas de santos, ni de dioses, ni de nada. De hecho, solo hay una imagen de un ángel que lleva a un bebé en brazos, pero la puse en una pared, no por mí, no porque yo la utilice para nada, sino porque sí se me dijo, los ángeles me dijeron que tenía que poner algo en la casa que pudieran reconocer como una señal, digamos, favorable o positiva, los espíritus de los bebés que han sido abortados, los espíritus de los no nacidos que a veces no saben dónde ir. Entonces, bueno, yo tenía que poner algo que no perteneciera a ninguna religión en concreto para que los hijos no nacidos de cualquier religión, de cualquier parte del planeta, que por cualquier razón llegaran, porque a veces son almas errantes o me las traen los guías, que llegaran a mí, pues pudieran ver representada una imagen que sintieran como de acogida amorosa. Entonces, bueno, por eso pues tengo ese ángel ahí con un bebé en brazos que está seguido por un montón de angelitos que son como bebés. No porque yo haya visto nunca un ángel así con alas, ni porque, pues yo qué sé, que rece allí delante de ese cuadro, ni nada, sino por los espíritus, por las almas de los no nacidos, que a lo mejor algunos de ellos pues puedan interpretar eso como un síntoma, o sea, un símbolo de que son bienvenidos en mi casa. Pero punto. Es la única imagen que cualquier persona se encontraría si llegara a donde vivo. Entonces, a pesar de todo, ojo al dato, porque no tener imágenes físicas no significa que no puedas crear internamente, sin darte cuenta, una especie de imagen, concepto o ideal que termine representando más un problema que una solución a la hora de relacionarte de veras con lo sagrado. Y esto, bueno, esto es todo un tema en el que vengo pensando desde que tuve esta advertencia en sueños. Porque es un listón de conciencia, de una exigencia de toma de conciencia bastante alto y pues me pilló de sorpresa. Porque yo estaba tan satisfecha de mí misma pensando, bueno, yo no tengo esos problemas de la vulgar masa que piensan que porque han visto cuadritos de seres X o de santos o de lo que sea, ya piensan que conocen a Dios. Yo me sentía así como a salvo, ¿no?, de esos peligros de tomar la imagen por lo real. Yo pensaba que tenía muy claro que no estaban dando ese camino y que mi camino era el camino de tratar de estar más y más en lo real. Y bueno, que yo sí, vale, diálogo a veces pues con energías, con entidades, pero como no fuerzo el hecho de ponerles imagen y como a veces incluso se me presentan en formas muy variadas precisamente para que yo no las fije, no las cristalice en un aspecto, pues ya pensaba que ya está, que todo bien. Ah, pues no. Pues yo también estaba incurriendo en un error. Y quienes vinieron a advertirme fueron mis guías, pero yo tengo diferentes tipos de guías que lo voy aprendiendo con el tiempo. Y algunos de ellos tienen que ver con ancestros, con raíces o líneas ancestrales.
Y tengo un linaje que procede de la antigua Grecia. Me refiero a la Grecia pagana. O por lo menos en parte pagana. O sea, tengo unos antepasados, tengo bastante claro que vienen de la antigua Grecia. Además hay una serie de señales en mi familia que, bueno, para mí está bastante claro que tenemos ahí, lo he visto en sueños, pero no solo eso, es que hay una vinculación con Grecia, inclusive como país, como cultura, que está presente en mi familia. Y en mi camino espiritual también, siempre hay un elemento griego mezclado con el todo. De hecho, la terapeuta a la que tantas veces saludo en algunos de mis libros, que fue la que inició mi camino espiritual porque desbloqueó mis sentidos y me ayudó a empezar a escuchar, aunque ella no lo hacía, pues porque quisiera desbloquear, digamos, mi capacidad chamánica, pero bueno, que ella me ayudó con terapia corporal durante muchos meses. Pues ella era una super fan del mundo griego, de hecho viajaba cada vez que podía a Grecia, y sus guías, bueno, pues alguno de ellos tenía que ver con el antiguo mundo de los griegos, con seres sagrados de allí. Yo también he estado personalmente en Grecia. No voy a dar detalles, pero por un tema, como digo, de vinculación familiar. Así que cuando era adolescente estuve de viaje en Grecia y recibí allí mis impresiones. Así que bueno, dicho sea esto, en determinado momento, quienes vinieron a advertirme en sueños de que yo estaba incurriendo en un fallo o en una falta de conciencia, un punto ciego de la conciencia, de estos de los que me gusta hablar, fueron guías que venían de la antigua Grecia, o sea, que venían de ese mundo, más que de la antigua Grecia. Vamos a ver, maticemos, no es de la antigua Grecia porque no estoy hablando de muertos, no estoy hablando de algo histórico, sino guías de aquellos que, según me dijeron, eran una especie de seres sagrados o ángeles del mundo griego que inspiraron ciertos mitos y relatos míticos de la antigua Grecia para encriptar en ellos enseñanzas espirituales. Esto es todo un tema. Bueno, he hablado de ello en alguno de mis libros, por ejemplo, pues el par de veces que he mencionado cosas del relato de la Odisea, de Ulises y tal, hay contenido espiritual que yo he extraído de ciertos momentos, y lo he dicho, que es que a mí me han dicho los guías que esos relatos estaban creados para traer enseñanzas espirituales a la gente, que en aquel tiempo además es que era muy como en cualquier sociedad indígena, muchas cosas se transmitían a través de relatos novelados, historias y tal, porque era la mejor manera de que la gente lo memorizara y luego extrajera de allí una enseñanza. En fin, que me estoy enrollando, pero es para que se entienda mejor el mensaje que se me dio. Y el mensaje que se me dio aludía al mito de Pigmalión. Un mito que yo no conocía. Yo solo conocía la palabra. Conocía la palabra, el nombre de Pigmalión, y solo porque me sonaba de alguna película de esas de los años 50 o 60. O sea, no sabía nada del mito de Pigmalión. Sin embargo, en sueños tuve como una comunicación con unos guías que me decían que yo debía darme cuenta de que en relación con uno de mis guías o de las fuerzas sagradas que me acompañan, más que un guía, es una fuerza sagrada, esa fuerza sagrada que a veces menciono como Señor de la Sagrada Defensa y Justicia, me dijeron, ojo, porque si no vigilas vas a estar haciendo como Pigmalión. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es? Investiga lo de Pigmalión porque te estás haciendo una imagen. Te estás haciendo una imagen de él y al final no te estás relacionando, o sea, estás empezando a no relacionarte con quién es él en verdad, sino que estás construyendo una imagen. Bueno, aquello me revolvió mucho, me hizo sentirme incómoda, porque además yo me siento muy unida, o sea, siento un amor hacia esa energía, ¿no?, de la Sagrada Defensa y la Justicia. Estaba con todo esto y digo, oye, pues, ¿qué me están diciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de Pigmalión? Me desperté ahí y me fui a mirar en internet qué es esto de la historia de Pigmalión. Bueno, la historia tiene su miga, porque resulta Pigmalión era escultor
y tenía un ideal de cómo tenía que ser una mujer para poderla amar. Y el ideal era tan ideal, bueno, él iba proyectando en una escultura que estaba haciendo una escultura de una mujer y acabó enamorándose de esa escultura que estaba haciendo. Se enamoró porque era como su ideal, de hecho no quería tener relaciones con otras mujeres ni nada, con las mujeres de carne y hueso, todas le parecían, vamos, ninguna llegaba a ese ideal. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que un día, pues la diosa Afrodita, es decir, la fuerza, el principio sagrado asociado con el amor, o un principio que encarna todo lo que es amoroso, se conmovió tanto por lo que estaba viendo, o sea, porque realmente Pigmalión estaba lleno de amor hacia esa creación suya, hacia esa estatua, que le concedió el deseo de poderla amar como si fuera una mujer de carne y hueso, y convirtió la estatua en una mujer de carne y hueso. Y entonces Pigmalión acabó emparejado con esa mujer. Yo leo la historia y digo, ¡ay, Dios mío, pero qué me están diciendo! Tengas en cuenta que el sueño era una advertencia. No era como decir, haz como Pigmalión para que te pase como a él. Sino, cuidado, porque si sigues así, estarás haciendo como Pigmalión. Y entonces entendí lo que trataban de decirme. O sea, se me estaba advirtiendo que yo estaba proyectando con mi mente, con mis expectativas, incluso con mi comprensión, mi pobre comprensión de algunas cosas, estaba proyectando energía hacia una especie de concepto, el de la sagrada defensa de la justicia, que de algún modo estaba como adquiriendo peso, se estaba consolidando y era una especie de imagen interior, no imagen en el sentido de una visión de algo físico, porque yo no estaba viendo a nadie, no era como estar haciendo una estatua o una pintura de alguien, es una imagen conceptual. O sea, yo estaba proyectando hacia esa idea o concepto del Señor de la Sagrada Defensa y Justicia, estaba proyectando toda una serie de cosas. ¿Y qué es lo que se me estaba advirtiendo? Porque además, claro, yo cuando vi la historia de Pigmalión me puse a rezar y tal para tratar de entender el mensaje, y lo que se me estaba advirtiendo es, ojo, porque esa cosa que tú estás creando a fuerza de proyectarle, digamos, energía tuya, creencia, amor, eso puede cobrar vida. Y no me estaban diciendo, y estupendo, fantástico y maravilloso, tienes que andar por ahí creando entidades, sino que me estaban diciendo, ojo, porque tú lo que estás queriendo es estar en contacto con una energía sagrada real, es decir, con un ser real. Bueno, con un ser real es que si me oye según quién dirá, no, es que no existe. Bueno, lo que se me estaba diciendo es decir, hay una diferencia entre encontrarte con lo real y proyectar una serie de cosas que acaban convirtiéndose en una realidad que surge de tu propia proyección y que acaba cobrando vida por obra y arte, en este caso, de sentimientos de, digamos, amor. Sería como esto que expliqué, bueno, no lo expliqué, pero lo mencioné de pasada en el anterior vídeo, prácticas devocionales en la India, pero que también existen en África y en muchos otros lugares, donde se pone una escultura de un dios o de una diosa o de una realidad, vamos a decir, de una realidad sagrada, de un ser, de una entidad, de una faceta de lo divino, si queremos decirlo así, y le enfocas la devoción, sentimientos de amor, de devoción, de no sé qué, de no sé cuántos, y a fuerza de estar rezando allí, de estar proyectando, pues eso acaba cobrando una vida, esa estatua, ese punto, pues acaba teniendo pues como una energía que en un momento dado puede, pues eso, cobrar vida y manifestarse como si tuviera entidad propia, cuando en realidad esa energía se la has dado previamente tú. ¿Me explico? Entonces, no es que mis guías me dijeran, los guías griegos aquellos me dijeran está mal, pero me estaban mostrando, por un lado, que estas cosas suceden. O sea, que hay muchas cosas así que han sucedido y que suceden. Es decir, que cuando el ser humano
se forma ciertos conceptos y tiene unas creencias muy fijas y muy sostenidas y les enfoca amor, devoción y lo que sea, tiene la capacidad de crear entidades de energía que pueden llegar a parecer como si existieran de antes o como si tuvieran una existencia independiente del ser humano, y no. Entonces esto se me estaba dejando claro de alguna manera, pero no era tampoco esto que dicen algunas personas, que los dioses son todos creación humana, porque en realidad lo que me estaban diciendo, ojo, porque vas camino de hacer esto y tú en realidad lo que quieres es encontrarte con lo real, es decir, con las entidades preexistentes, con las energías sagradas que existen independientemente de lo que tú estés pensando sobre ellas. O sea, es decir, antes de que tú existieras, antes de que tú nacieras, eso ya existía. Bueno, en fin, hay todo aquí un asunto en el que reflexionar y mucho sobre lo que pensar. Estoy resumiendo mucho, estoy aquí contando las cosas en plan casero, como siempre, pero es para traer a la reflexión y decir, ojo, porque la imagen, la creación de imágenes con vida propia, no hace falta necesariamente que se haga con imágenes físicas. Puede ser una especie de cosa de devoción mental, de creencia mental, que termine cristalizándose, adoptando pues como una densidad, consolidándose como una entidad. Entonces, a mí me dio bajón el mensaje sobre Pigmalión. Me dio bajón porque dije, vaya, yo pensaba que lo estaba haciendo bien y fue casi como un jarro de agua fría, pero luego lo agradecí. Porque dije, vale, pues a lo mejor sí, que estaba aquí desviándome y autoengañándome, y eso te da rabia porque no quieres estar ahí haciendo, pues eso, una construcción. Yo no quiero ser como Pigmalión. Entonces, bueno, estuve reflexionando sobre el tema y de hecho, pues me di cuenta que en general el mito de Pigmalión es interpretado de otra manera. De hecho, si buscas en Google qué pasa con Pigmalión, te hablan del síndrome de Pigmalión, o bueno, es como un fenómeno según el cual, pues por ejemplo, cuando tú quieres ayudar a una persona a ser del mejor modo posible, pues tienes que tratarla presuponiendo que va a ser lo mejor posible. Es decir, es como decir, mira, si tratas bien a una persona, pues será buena persona, si la tratas mal, pues tendrá reacciones similares. O sea, es un fenómeno que está estudiado, según el cual pues importa mucho cómo te diriges a otra persona y cómo la tratas, y se va a convertir esa persona en algo, en una cosa u otra, dependiendo de cómo se la trate. Pero claro, pues a mí lo que se me estaba diciendo era otra cosa. Es decir, ojo, porque hay seres que existen, hay energías sagradas que existen, y conocerlas es una cosa. Tratar de proyectar una realidad para encontrarte luego con ella es otra. Claro, si tú no te das cuenta, puedes entrar en una confusión, puedes autoengañarte, puedes crear un auténtico espejismo, una especie de creación mental inconsciente, porque ni siquiera eres consciente de que tu energía pueda crear nada, o que esa cosa que creas pueda adquirir vida propia. Entonces, bueno, claro, como ya dije en el anterior vídeo, mi camino tiene mucho que ver con el desarrollo de la conciencia, con la toma de conciencia. Si solo hubiera venido aquí a hacerme una imagen bonita de una faceta divina y vivir el amor místico con esa imagen, pues a lo mejor estaría bien, y no se me habrían aparecido esa noche esos guías hablándome de Pigmalión y diciendo cuidado porque vas por ese camino. Que luego con el tiempo pues todo fue cobrando más sentido, porque en esos años pues yo empecé a tener sueños y sueños que iban rompiendo más y más los esquemas de lo que yo pensaba que era el Señor de la Sagrada Defensa y Justicia, y al final, bueno, pues tenía tantas facetas que era imposible de resumir, de etiquetar y de abarcar, y lo acabé llamando el Muchos Uno. Tiene que ver con, bueno, que el camino de ir conociendo los diferentes aspectos de lo sagrado, ir hacia la unidad divina, ¿vale? Entonces ese es más el camino que se me estaba pidiendo que andara,
Y ahí pues te tienes que despojar continuamente de los conceptos que sin darte cuenta se van cristalizando en tu interior. Tienes que despojarte de creencias fijas y estas pues tienes que darte cuenta de que no dependen solo pues ni de las imágenes ni de las estatuas, sino de conceptos en sí mismos. De hecho, pues todo mi sentimiento oculto de superioridad y de sentirme no sé qué por el hecho de no usar imágenes, pues quedó completamente destruido gracias a aquel sueño, que eso fue hace unos años, pero por si quedaba algo, pues acabó de quedar destruido el año pasado cuando descubrí en internet pues toda una serie de vídeos y de cosas sobre el culto que hay en Santo Domingo, en la República Dominicana, quiero decir, el culto de la 21 División. Empecé a escuchar entrevistas a gente de estos cultos que precisamente utilizan mucho las imágenes religiosas, los cuadros de santos, las estatuas de santos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo que mi sentimiento de superioridad quedó aniquilado, destruido y quedó rematado al escuchar estas entrevistas? ¿Por qué? Porque esta gente que por ejemplo, a alguien de una religión que no utiliza imágenes serían vistos como idólatras o como pensar, mira, se engañan, están utilizando imágenes de lo sagrado y tal, y Dios no es eso. Lo saben perfectamente, lo saben probablemente mejor que tú y que yo. De hecho, escuché algunas entrevistas donde practicantes de estos cultos decían que sabían perfectamente que esas imágenes no eran más que un símbolo o una cosa adquirida para representar algo o para servir como un lugar donde enfocar unas prácticas devocionales, un foco de poder, un punto de conexión entre planos diferentes. De hecho, me enteré, escuchando entrevistas precisamente, que inclusive existen practicantes de estos cultos o de esta religión afrodescendiente que no utilizan imágenes sagradas precisamente porque dicen, pero es que los seres sagrados no son como esas imágenes, no se pueden ni siquiera explicar o describir. Claro, yo ahí que descubrí, dije, mira, están igual en la verdad que tú, tanto o más en la verdad que tú, con todo tu autoconcepto de que no sé qué, y con todos tus estudios y tus meditaciones y no sé qué, están igual en esto, o mejor incluso porque dentro de una religión que utiliza continuamente las imágenes, ellos, los hay disidentes y dicen, no, nosotros no usamos. ¿Por qué? No porque ninguna práctica, no porque ninguna norma religiosa se lo prohíba, sino porque de motu propio deciden no utilizarlas y porque no les hace falta y porque han tenido experiencias de inmersión en lo sagrado en las que han visto y han sentido con su propio cuerpo, con su propio ser, que no hay modo de describir lo sagrado cuando se presenta en tu vida. Entonces, pasan, como dirían en España, pasan olímpicamente y no usan. Claro que son una minoría, pero es igual. Las minorías a veces son representativas de ciertas cosas e importan. Todo es así en la vida. Siempre hay rasgos generales y luego excepciones. Pero las excepciones, las minorías tienen una importancia dentro del todo. Entonces yo pensé ahí, escuchando esto, digo, mira, ¿ves? A esto se referían tus guías cuando te decían, ojo con lo de Pigmalión. Y la verdad es que por eso pienso que, en muchos de mis sueños no he podido ver exactamente a ciertos seres del mundo sagrado que me encantaría, sin embargo, ver. Inclusive... no me voy a enrollar hablando ahora de mis diferentes guías porque si no me disperso, pero es que yo he tenido ese deseo de poderlos ver y en sueños ellos mismos a veces se han vuelto esquivos y escurridizos, esquivando mostrarme nada, adrede, precisamente para que no los juzgue, no los intente cristalizar.
y también para darme una lección o una enseñanza. Este que llamo Señor de la Sagrada Defensa, ¿vale? Pues en un sueño una vez sentí su presencia y era invisible, era un campo de fuerza invisible. Sin embargo, en el mismo sueño otra persona estaba viendo ahí una figura con apariencia humana. Y el mensaje que él me transmitía era: no me muestro ante ti con una forma humana, porque tú tienes que ser capaz de darte cuenta de que la realidad sagrada es otra cosa. Esa otra persona me está viendo con una figura de apariencia humana porque no está en tu camino y porque necesita ver algo comprensible para, digamos, no alarmarse. Pero ya está, o sea, que me estaba transmitiendo la verdad de que cuando hablamos de seres o entidades que vienen de otros mundos, de dimensiones superiores en este caso, cualquier imagen que podamos ver puede ser perfectamente elegida por ellos. ¿Por qué? Porque puede ser un mensaje que nos quieren dar, pero también puede ser lo contrario, puede ser que no quieran mostrarse, para que nos desprendamos de preconceptos y vayamos más allá y empecemos a interactuar con las energías sagradas, fijándonos en lo que son, en su corazón, en su esencia, en las virtudes que tienen, en el efecto que provocan allí donde están. Claro, esto no se puede aplicar, qué sé yo, si estás tratando de ver a tu difunto abuelo o a San tal o a San cual, un personaje histórico que murió en olor de santidad. Hombre, ahí sí que es normal que lo puedas ver con la forma que tuvo en vida. Pero yo no estoy hablando de eso ahora mismo. Estoy hablando de, bueno, energías sagradas de otro tipo. Y de cosas ya que tiran para arriba, yo qué sé, facetas, cosas de lo divino, seres del mundo superior, yo qué sé. Bueno, en fin, que ya al final me estoy enrollando mucho, no quiero que esto me quede muy largo, supongo que ha quedado suficientemente expresado lo que trataba de transmitir.